Bienvenidos a una clase más de Mecánica Fácil. En esta oportunidad hablaremos de la operación de los sistemas de inyección de combustible. Para principiar, déjeme decirle que un sistema de inyección de combustible se divide en dos tipos. Uno es el sistema mecánico de inyección y el otro el sistema electrónico de inyección. En esta oportunidad hablaremos acerca del sistema mecánico de inyección o comúnmente llamado sistema CIS, que significa Continuum Injection System, o sea, sistema de inyección continua. Su nombre dice la operación del sistema, debido a que al abrirse el plato del estrangulador, cuando nosotros aceleramos, estamos permitiendo entrar una cantidad de aire hacia el múltiple de admisión. Esta demanda de aire en el múltiple de admisión hará que un plato sensor se encargue de levantar y asimismo un perno de control localizado en el distribuidor de combustible se levante para permitir la salida de combustible hacia los inyectores. Esta descarga se produce continuamente y desde ahí su nombre, sistema de inyección continua. Déjenme mostrarle las componentes que forman a este sistema y para su mayor aprendizaje nosotros hemos elaborado un sistema en un tablero, el cual nos dará a conocer las componentes con que cuenta el sistema, así como su operación, y déjeme decirle también los vehículos que utilizan este sistema. Entre ellos aparecen los Mercedes-Benz, el BMW, los Volvos, el Volkswagen, el Saab, entre otros. Las componentes que a continuación daremos a conocer son las que incluyen totalmente a un sistema de inyección continua, empezando desde el tanque de almacenamiento. Posteriormente tenemos una bomba eléctrica de combustible, la cual es de tipo rotativo y opera con el voltaje de la batería. Esta bomba es la encargada de proporcionar combustible a presión a los inyectores. Luego tenemos el acumulador de combustible, el encargado de acumular el combustible y contrarrestar las burbujas o sonidos que pueda producir una bomba rotativa eléctrica de combustible. Después del acumulador de combustible tenemos el filtro de combustible para impedir que toda la suciedad entre hacia el distribuidor. El distribuidor de combustible, el encargado de distribuir el combustible a cada uno de los inyectores y de regular la presión del sistema para que el combustible que sale por los inyectores sea dosificado, o mejor dicho, bien regulado. El combustible que entra al distribuidor será regulado por medio de un regulador o una válvula de alivio de tipo de resorte y válvula cónica, la cual por medio de unos shims o roldanas se encargará de darle mayor o menor presión al sistema y permitir el retorno del combustible que no se usa al tanque de almacenamiento. Bien, entre otras componentes para la operación de este sistema aparece el regulador de la presión de control o warm-up regulator. Este regulador de la presión de control tiene la finalidad de controlar la presión sobre el perno de control. Si bien vemos, tenemos dos líneas que llegan hacia el regulador de la presión de control. Una de ellas viene procedente del centro del distribuidor. Por lo tanto, aquí es el lugar donde se encuentra el perno de control, encargado de controlar la descarga de combustible hacia los inyectores. La otra de las líneas que sale del warm-up regulator es el retorno del warm-up regulator o regulador de la presión de control hacia el distribuidor, donde se junta con el retorno principal para que el combustible en exceso retorne nuevamente al tanque. ¿Cuál es la función en sí de un regulador de la presión de control? Cuando el motor se encuentra operando estando frío, es necesario que el plato sensor
que descarga combustible al levantar el perno de control deba de tener menor presión sobre el perno de control. Esta menor presión sobre el perno de control se llevará a cabo al disminuir o bajar la presión el warm-up regulator o regulador de la presión de control, permitiendo mayor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Para obtener mayor presión, ya que el motor haya calentado, entonces la mayor presión sobre el perno se adquiere debido a que el regulador de la presión de control permitirá menor retorno de combustible al tanque de almacenamiento. Esto significa entonces que la presión aumenta cuando el motor está caliente. Las presiones del combustible en un sistema de inyección continua vamos a dividirlas en dos. Primero, la presión del sistema y segundo, la presión de control. La presión del sistema es ajustable por medio de unos shims o alzas que se le colocan a un resorte y una válvula cónica para permitir mayor retorno al tanque o menor retorno al tanque. Si nosotros a la hora de realizarle pruebas a la presión del sistema, esta la encontráramos alta, sería necesario entonces desmontarle shims o roldanas para disminuir la presión en el sistema y aumentar el flujo hacia el retorno al tanque. Si la presión se encontrara baja en el sistema, es necesario entonces aumentar los shims. Estas pruebas que a continuación haremos nos van a demostrar que por medio de unas alzas o shims nosotros podemos alcanzar un aumento o una disminución en la presión del sistema. Con respecto a la presión de control, también la vamos a dividir en dos. Una será la presión de control en frío y otra la presión de control en caliente. Se divide en frío y en caliente debido a que el regulador de la presión de control o warm-up regulator, al encontrarse frío, permite mayor retorno al tanque de combustible, haciendo disminuir la presión sobre el perno de control. Y cuando la presión de control en caliente aumenta, es porque el regulador de la presión de control disminuyó el retorno de combustible al tanque, aumentando la presión sobre el perno de control. Para que nosotros llevemos a cabo cada una de las pruebas en un sistema SIS, es necesario que contemos con equipo necesario únicamente para este sistema. Por ejemplo, el fuel gauge o medidor de combustible. Para el sistema SIS es de tipo especial debido a que este fuel gauge utiliza una válvula de paso, la cual nos servirá para dividir las dos presiones que antes mencioné. Una, la presión del sistema, y otra, la presión de control. Déjenme mostrarle un fuel gauge para este sistema. Tenemos un manómetro donde nos marcará las libras de presión que deberá contar el sistema, así como la presión de control en frío o en caliente. Para colocar este medidor de combustible